Capítulo 340 de Quiero ser rico. Hoy tenemos una nueva entrevista. Una entrevista, bueno, nuestro entrevistado de hoy decir que es la persona más top que he tenido en este podcast. Y estoy un poco nervioso. También decir que estoy un poco enfadado, pero eso es otro tema que no tiene nada que ver con la entrevista. Si pensamos en los 4 cuadrantes de Kiyosaki, él ha tenido éxito tanto como empresario como también como inversor, es decir, en el lado derecho del cuadrante de Kiyosaki. Y si pensamos en inversiones, te cuento un poco. Ha creado varios negocios de éxito, triunfa con los inmuebles, tiene activos intelectuales como un libro, varios cursos, creo que algunas web por ahí que también monetiza y también algunas inversiones en activos financieros, por lo menos hasta donde yo sé, en criptomonedas y creo que alguna cosita más por ahí. Y bueno, no decir nada más de él, ya le doy entrada. El entrevistado es Jesús Madurga, también conocido como Mr. Madurga. Hola Jesús, buenas ¿Qué tardes. tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Aparte de eso, de lo que he contado, que estoy un poco nervioso y enfadado. ¿Quieres añadir algo a lo que he contado? ¿Quieres matizar alguna cosa? No, solamente para el que no me conozca, pues a lo mejor contarle brevemente qué es lo que yo hago para que se puedan situar. Yo empecé en 2014 con mi primer negocio teniendo 24 años y a partir de ahí pues fui creando otras empresas. Las primeras que creé fueron agencias de marketing digital, la primera de todas Neatac, luego creé otras 2 más y luego fui montando más negocios hasta el punto de pues salirme de los negocios, no salirme de socio, sino que soy propietario de todos ellos, pero no los gestiono y empezar a hacer pues inversiones inmobiliarias. Eh, Monté la agencia de marketing actualmente con unos 50 empleados más o menos. Tengo un hotel también, bueno, las inversiones inmobiliarias. A partir de ahí, cuando yo empecé a subir en redes sociales todo lo que hacía con inversiones, pues la gente me empezó a preguntar que cómo lo hacía y demás, y a partir de ahí pues fueron saliendo el libro, los cursos y demás cosas que hoy en día podéis ver en la web jesusmadruga.com. Mucha gente puede decir que ahora como inversor lo tienes fácil, y eres rico, tienes dinero y así es muy fácil invertir. No sé, cuéntanos un poco cómo empezaste tu primer negocio, cuál era un poco tu situación y algunos problemas iniciales que tuviste, algo que quieras compartir. Pues mira, el primer negocio lo empecé sin nada, porque yo tenía 24 años y como te puedes imaginar, no tenía dinero, tenía un ordenador, tenía muchas ganas y no tenía ni idea absolutamente de nada, hasta el punto de que yo siempre pongo esta anécdota como ejemplo, que tuve que mirar en Google cómo se hacía una factura cuando tuve que facturar a la primera persona. Ese era el nivel, o sea, de menos cero. Y a partir de ahí, pues me metí en el marketing digital porque yo estaba haciendo por aquel entonces, estaba terminando segundo de carrera, si no me equivoco, una carrera de marketing. Entonces, pues lo que me surgió fue empezar con marketing. Es verdad que al principio hacía más cosas de marketing en general y luego fue derivando más a digital porque me resultaba mucho más cómodo, más rápido y vi que podía escalar mucho más rápido el negocio. Entonces, a partir de ahí fue empezando en el marketing digital. Estuve 2 años como freelance hasta que tuve un poco de capacidad como para empezar a contratar a las primeras personas. Esto fue 2 años más tarde, en 2016, que fue la creación de mi primera sociedad, de mi primera empresa. Y diría que los problemas más grandes, sobre todo, yo siempre lo decía al inicio, era que yo envidiaba a los empleados porque tienen quien les diga lo que tienen que hacer, pero yo no tenía nadie que me dijese si lo estaba haciendo bien, mal, regular. Entonces, eso me causaba muchísima ansiedad porque los pasos que daba no estaba seguro de absolutamente nada. Llegué a pensar que estaba perdiendo el tiempo. Estoy a punto de abandonar varias veces, de hecho, y pues resulta bastante frustrante, ¿no? El no saber qué hacer, si lo estás haciendo bien, no tener nadie que te corrija. Hay que tener en cuenta que yo nunca había trabajado en ninguna agencia de marketing digital. De hecho, los pocos trabajos que había tenido han sido 2 o 3. Uno fue limpiando unas cárceles, otro fue en una viña en Francia, encachando el lomo, y otro fue en zapatería señora del Corte Inglés, en lo cual además estaba haciendo prácticas de un grado medio de comercio. Me pagaron, recuerdo que 300 euros por 3 meses con un bono del Corte Inglés. O sea que realmente
el comienzo fue desde cero absoluto. Por eso la gente cuando me dice que no se pueden montar negocios sin dinero, pues bueno, sí se puede. Lo que pasa es que pues lleva demasiado esfuerzo y en mi caso pues muchísima ansiedad, muchísimo estrés. Recuerdo por aquel entonces que lo pasé fatal, la verdad. Y creaste Neoattack, que ahora mismo es la agencia SEO está en el top 3 de España. Cuéntanos un poco cuál fue tu estrategia para hacerla crecer como negocio, esa estrategia de montar varios negocios alrededor de un negocio principal. Pues en el caso de NeoAttack, realmente la estrategia al principio no existía. De hecho, yo fui improvisando absolutamente todo porque no tenía ni idea de negocios. Luego, más adelante, sí que es verdad que fui teniendo conocimientos de estrategia empresarial y de negocios y ya fue cogiendo un poco más de forma a lo que hacía y fue empezando a crecer más rápido. En los inicios, lo que hice sobre todo fue SEO y contenidos porque como no tenía dinero, lo único que podía hacer es usar mi tiempo para captar clientes. El SEO no requiere de dinero, o al menos no de, puedes hacer bastante sin dinero. Entonces empecé a hacer artículos en Google, blog, posicionarlos por keywords que me iban a traer clientes. Empecé a partir de ahí a conseguir que clientes me contactasen a la página web y a conseguir pues, ofrecer servicios y vender mis primeros servicios. Después de eso, es verdad que empecé a aprender más cosas, empecé a tener algo de dinero y comencé a meter publicidad para captación de clientes. Esa fue, según yo diría que el segundo hito más grande, ¿no? El tener dinero para poder empezar a meterle gasolina a la máquina y que todo creciese mucho más rápido. Diría que ese fue uno de los grandes hitos, junto con meter un comercial que cerrase las ventas en lugar de hacerlas yo, porque cuando tú te dedicas a vender, estás quitando mucho foco del resto de áreas y no te permite pues crecer más. Yo recuerdo, de hecho, que me llegaban tantos presupuestos que me daba un poco igual cerrar o no. Entonces, no crecía tan rápido como debería crecer porque atendía todo a la vez y pues cuando haces tantas cosas al final es normal que no le pongas el suficiente empeño y una de las cosas más importantes para cerrar clientes es el seguimiento, cosa que yo no hacía. Entonces los que se cerrasen bien y los que no, pues bien también. A partir de ahí pues ya el crecimiento, distintos servicios que fui ampliando, aumento de publicidad y luego estrategias pues para aumentar pues la facturación a través de marketing digital, porque realmente el crecimiento hasta prácticamente, no sé, un año atrás fue todo orgánico, bueno, orgánico, fue todo digital en inbound, es decir, yo no llamaba a clientes proactivamente para captarlos, cosa que hace poco pues metimos un comercial de puerta fría para empezar a captar clientes y sí que estamos tratando de captar también por esta vía, pero pues al final yo como hacía marketing digital para clientes, pues yo entendía que tenía que hacer lo que ellos, lo que les estaba vendiendo, ¿no? Que me parece lo más lógico. Es decir, que en esta primera etapa o en tu idea de negocio estabas reinvirtiendo todo, no estabas quedándote con nada. No, de hecho, creo que una de las cosas más importantes para hacer crecer un negocio es la reinversión. Yo los 5 primeros años viví como la persona más pobre que te puedas imaginar. No compraba ropa, no salía a cenar ni de fiesta. Piensa que yo tenía 24 años, 25, 26. Mis amigos estaban por ahí saliendo de fiesta y yo pues estaba trabajando. No gastaba en absolutamente nada y lo poco que ganaba lo reinvertía obsesivamente. Entonces eso hizo que en 5 años pasase pues de cero creo que a 40 empleados o así. Y fue básicamente la reinversión. De hecho es algo que yo siempre digo a todo el mundo, que si quieres escalar tienes que reinvertir. Cuanto más reinviertas, más rápido vas a escalar. Y es el gran problema de la gente, que prefiere gastar, prefiere derrochar, prefiere en cuanto empiezan a ganar un poco de dinero comprarse artículos de lujo y yo creo que eso es el gran error para dejar de crecer, cortar el crecimiento de tu empresa, el gastar en lugar de seguir reinvirtiendo todo el rato. Sí, totalmente de acuerdo. Danos algún consejo o algunos consejos para la gente que quiere empezar a construir su primer negocio.
Yo diría que si quieres empezar a construir tu primer negocio, lo primero es aprender de otras personas que lo han hecho antes, porque te va a ahorrar muchos problemas que yo he tenido por el camino. Es verdad que si no tienes dinero, pues tendrás que aprender con lo más barato que existe, que es la lectura. Entonces, puedes leer artículos en Internet, puedes ver vídeos de YouTube, puedes leer libros. Una parte que yo creo que fue muy importante es la mentalidad. No te das cuenta de lo importante que es hasta que la has trabajado mucho, y eso es un gran error que comete la mayor parte de la gente. La constancia y la disciplina son los primos hermanos del éxito, porque sin constancia y sin disciplina no hay nada más. Y aquí me viene a la mente, de hecho, he comprado un póster de Elon Musk en el que dice que él trabaja de 80 a 100 horas a la semana, y que eso lo que te hará conseguir es que en 4 meses tú habrás conseguido lo que otras personas en un año. De hecho, probablemente en más, porque la gente no trabaja 8 horas al día, y si las trabajan poco. Y pues tienen más vacaciones, yo no tuve vacaciones en esos 5 años, tienen días de festivo. Yo trabajaba todos los días de Navidad, el 31, el 1, el 24, el 25, me daba igual, todos los días de la semana. De hecho, para mí todos los días de la semana son iguales, yo no hago diferencia entre sábado o miércoles. Yo trato todos los días igual y trato de trabajar todos los días absolutamente por igual. Y esa es una de las grandes claves. Si no eres más inteligente que el resto, lo único que tienes es el trabajo y las horas que puedes echar. Como yo no soy más listo que nadie, pues una de las cosas que he tenido que hacer es trabajar mucho más que los demás para conseguir más en menos tiempo. Así que, sin duda, yo le diría a la gente que echen más horas, porque al principio es lo único que te queda. No tienes dinero, así que tienes que usar más tiempo que dinero. Luego, con el tiempo, puedes reducir esta parte. Si no quieres seguir creciendo al ritmo que Elon Musk, si quieres bajar un poco el ritmo para tener algo de vida, pero en los inicios es completamente indispensable. Y luego el punto lo decides tú. Cuanto más horas eches y más dinero reinviertas, más vas a crecer. Hasta dónde quieras crecer y cuánto dinero quieras ganar dependerá, pues, de cómo seas capaz de mantener esto a lo largo del tiempo, que creo que es algo que efectivamente la gente pues no hace, no entiende, y como ven que entienden que ser rico es derrochar. La verdad es que para llegar a tener dinero lo último que hay que hacer es eso. Bueno, aparte de un negocio tradicional o de negocios tradicionales o incluso digitales, pues también vendes infoproductos. Has publicado un libro, creo que en el mes de marzo, El precio del dinero, y también tienes cursos. ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a dar formación? Que la gente me lo pedía. Yo empecé la formación porque empecé a subir vídeos en internet y la gente me preguntaba que cómo lo hacía. Empecé a comprar y alquilar casas y subía las rentabilidades que tenía, y la gente me decía que era imposible. Y algunos que no tenían esas creencias limitantes me preguntaban que cómo y que si tenía formaciones para enseñarlo. Así que pensé que era buena idea crear una formación para enseñar esto que tanta gente me preguntaba. Así que, de hecho, todos los servicios que ves en la página web de jesusmadorga.com son creados en base a una demanda existente, al contrario que fue, por ejemplo, con Neoattack, que yo creé los servicios y luego hice publicidad para atraer demandas a esos servicios. En este caso fue al revés, porque yo ya tenía una audiencia. Yo, gracias a, y una de las cosas que estás haciendo bien, creo, desde mi punto de vista, que lo estás haciendo bien, es tener un podcast, es que tú vas creando una audiencia y a esa audiencia luego le puedes vender. Esa audiencia, de hecho, te lo va a pedir. Ese fue mi caso. Creé una audiencia cada vez más grande, y eso hizo que las personas me demandasen las cosas que yo tengo en esa página web. Por ejemplo, al principio fue formación, pero mucha gente que le hacía la formación, o mucha gente que no la hacía incluso, me decían que no tenían tiempo para aplicarlo y que preferían que yo les encontrase la casa. ¿Qué ocasionó esto? Que yo crease el servicio de personal superinmobiliario para ofrecerles yo mismo la búsqueda del inmueble y el asesoramiento de ese inmueble. ¿Cómo se creó? Muy sencillo, simplemente a través de una demanda existente. Pasó lo mismo con las reformas. Me preguntaban que si conocía alguna empresa buena de reformas. Pues creé mi empresa de reformas. Me pasó lo mismo con las inversiones. Me preguntaban que si podían invertir conmigo en los flips. Bueno, pues creé un club de inversión en el que la gente pone el dinero, yo hago los flips y vamos al 50% con el beneficio. Todo esto ha sido creado a través de una audiencia gracias a, pues, las redes sociales. Insisto, esto ha sido porque en este caso yo tenía audiencia.
En los negocios anteriores yo no había trabajado de esta forma porque a mí no me gustaban las redes sociales y pensaba que no tenían sentido. Pero un día decidí probar ese modelo de negocio en el que creas una audiencia y después le vendes, o de hecho, más bien, mientras creas la audiencia le vendes, porque yo creo que desde el minuto uno a tu audiencia tienes que venderle. Así que eso fue lo que hice. Primero newsletter, después Instagram y TikTok. Bueno, primero Instagram, luego TikTok y al final YouTube, que lo acabo de incorporar como estrategia hace una semana. Y estoy publicando ahora mismo bastantes vídeos en YouTube precisamente para eso, para seguir ampliando mi audiencia y poder ofrecer cada vez pues, más servicios en la medida de que la gente me lo vaya pidiendo. Así es como se crean absolutamente todos los servicios que yo ofrezco hoy en día. Bueno, eras un empresario exitoso. ¿Por qué empezaste a invertir en inmuebles? ¿No confiabas en tus negocios? ¿Era un reto? ¿Era por diversificar? Me gusta el dinero. Muy buena respuesta. Entonces, yo vi que todos los ricos, después de tener una empresa, compraban casas. Yo te he dicho antes que no soy la persona más lista, pero si algo se me da bien es fijarme en la gente que lo está haciendo muy bien y mucho mejor que yo y analizar. Entonces, yo de hecho monté mi primera empresa y siempre quise ser empresario porque las personas más ricas del mundo, estadísticamente la mayor parte de las personas que llegan a ser ricos son empresarios. Entonces, era el camino más rápido a ser rico. Fue por eso que yo monté mi primera empresa. Siempre, y no lo digo, no me escondo, yo monté el primer negocio porque yo quería ser rico. Y los inmuebles precisamente por lo mismo. Los inmuebles te dan dinero y te dan tranquilidad. Cuando ya tienes un negocio que funciona bien y está creciendo, te empieza a sobrar caja. Con esa caja tienes que hacer algo. Una de las cosas más sensatas es asegurar tu futuro comprando inmuebles para alquilar. Cuando ya has comprado muchos inmuebles para alquilar, lo siguiente es comprar inmuebles para hacer flips o, bueno, dependiendo, en este caso fue así. Hay gente que lo hace al revés porque primero quieren más caja para luego comprar más inmuebles para alquilar. En mi caso, como ya tenía bastante caja, fue al revés. Entonces empecé a comprar inmuebles para alquilar porque lo hacían los ricos y creí que era una buena inversión. Además, hablando de Kiyosaki, que tú has hablado al inicio, mi amigo Kiyosaki, una de las cosas que dice es que el activo pone dinero en tu bolsillo, el pasivo te lo quita. Los inmuebles ponen dinero en tu bolsillo, las acciones no es exactamente igual porque depende si se reparten dividendos o no, en fin, no es lo mismo. Además, dependes de la empresa que reparta o no. Sí se pueden vender, pero las casas también. Es exactamente lo mismo. Y luego en el tema de criptomonedas, pues es igual. Tú puedes comprar criptomonedas, pero si quieres monetizarlas mes a mes tienes que hacer staking y dependes de lo que pague la plataforma y entonces no está en tu mano el cash flow que llega a ti cada mes. Es distinto, no es tan controlado. Entonces los inmuebles, además de por su crecimiento, su demanda histórica, son el activo preferido de los ricos y, por ende, pues el mío si yo quería llegar a ser uno. Así que era el paso lógico que había que dar. Háblanos un poco de tu primera experiencia comprando un inmueble o de algunos errores de novato que hayas cometido. Pues la primera experiencia fue sin duda la peor y fue la que me motivó a comprar más. Perdí 130.000 euros en la primera compra porque compré una casa de 560.000 euros. Yo fui muy chulo y yo quería comprarme un Porsche Panamera. De esto creo que fue hace como 4 años, tenía 28. Y mi padre me dijo que cómo me iba a comprar un coche si no tenía ni siquiera una casa, que cómo me iba a gastar dinero en eso, que comprase una casa. Y yo, en mi chulería, le dije que me iba a comprar la casa y el coche. Él me sugirió una casa cerca de la que él tiene y compré esa casa. Error, pues porque primero fue sobre plano. Esto, pues si quieres, luego entramos a profundizar, pero es un error si quieres comprar para alquilar. Y lo que hice fue comprar la casa, pues eso, sin pensar. Él me dijo esa y yo dije, pues vale. Simplemente por dejar de escucharle y poder comprarme mi coche tranquilo. O sea, fue una estupidez. De verdad, estúpido como no puede ser nadie, pues así fui yo. Y, luego cuando empecé a hablar con gente, otros empresarios, me di cuenta que la había cagado y que, porque claro, esa casa me estaba dando un alquiler, si no recuerdo mal, de 1.200 euros al mes. Entonces, 1.200 euros al mes con una hipoteca de 15 años. Yo pagaba una hipoteca
de 2.600, si no me equivoco, y pues claro, perdía dinero todos los meses, muy, muy gracioso. Entonces no tenía ningún sentido como inversión, así que decidí, en lugar de esperar años para, pues bueno, poder tenerla o poder venderla sin perder, dije, mira, la vendo, lo que me quede de la entrada que yo he puesto, por supuesto, perdí un montón de dinero, pero todavía me quedó dinero para poder hacer alguna compra al contado de alguna casa en Alicante. Fue donde compré la segunda casa y donde empecé a comprar más, porque me resultó sencillo encontrar casas rentables allí y más baratas, porque pues Alicante está un poquito más barato que Madrid, así que no quería cometer el mismo error. De hecho, me puse a buscar en Google dónde eran las zonas más rentables para invertir de España. Ya ves que mm, yo, no sé, en mi parte racional intento encontrar siempre como qué es lo mejor y busco en internet, comparo, miro y eso fue lo que, bueno, encontré otras zonas más rentables, pero pues Tenerife no me iba a ir, creo que era Lleida tampoco, porque estaba más lejos, así que decidí Murcia, estaba un poquito más cerca de Alicante, así que decidí Alicante y ahí fue que empecé a comprar. Ese fue el primer gran error y creo que fue un acierto tener un error tan grande porque me encabroné. Y luego, gracias a ese error que cometí, decidí estudiar muchísimo. Estuve 2 años estudiando como un loco para aprender sobre inmuebles y no cagarla en la próxima casa que comprase. Así que ese fue un poco el proceso que tuve en este caso. Así conseguí que luego la siguiente inversión pues es rentable y luego las siguientes cada vez más y más y más y más y más. Ayudas a gente a encontrar inmuebles, después hablamos un poco de ello. También tienes eso, el canal de YouTube en el que hablas mucho de inmuebles. ¿Cuál es el error o la creencia más habitual de la gente que te llega? Para invertir en inmuebles que se necesita mucho dinero. La gente piensa que es un negocio en el que necesitas muchísimo dinero para empezar. Y la realidad es que desde 20.000 euros tú ya puedes hacer cosas. Entonces, creo que la creencia que tiene la gente sobre los inmuebles es eh, terrible porque no es tal. Sobre todo la gente que vive en grandes ciudades y que lo que están acostumbrados es a ver casas de 300, 400.000, como puede ser en Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao. La gente ve casas muy caras y pues piensan que eso es lo que hay que comprar y pues no es lo que hay que comprar, ni mucho menos. Así que yo diría que eso es una de las grandes creencias que tiene la gente que les impide empezar antes. Y luego a partir de ahí, pues es que tenemos creencias por absolutamente todo. Desde la cantidad que tú puedes llegar a pedir por un alquiler, la cantidad que tú puedes apalancarte en el banco que no te van a dar el 100%, o el número de casas que puedes comprar, cómo las puedes comprar, el precio que vas a pagar. Incluso pasa con los servicios, el miedo de la gente de cobrar caro porque piensan que no se lo merecen, que no nadie se lo va a pagar o incluso que pues están engañando a alguien por cobrar un servicio caro. Es algo que, pues no, el síndrome del impostor que le pasa a la mayor parte de la gente cuando empieza con un negocio, a mí me pasó, y luego también pasa mucho cuando empiezas a subir los precios. Así que estos son creencias que son muy negativas y que hacen que pues, la gente se aturulle. Yo creo que he roto muchas de ellas, me quedan seguro que muchas más, pero los libros te ayudan muchísimo, libros de desarrollo personal. Hay mucha gente en contra de esto porque piensan que son fantasías y que no ayudan para nada, pero la realidad es que los libros de desarrollo personal son una gran herramienta para derribar todas estas creencias y potenciar pues tu desarrollo personal y hacer que consigas elevarte pues por encima de pues lugares que nunca habías pensado, porque yo nunca había pensado que iba a estar en el punto en donde estoy. Esa es la realidad. Has hablado un poco de tus servicios, por un lado el tema de shopper inmobiliario. Mm, Algunos dicen llamarse que te ayudan a comprar y al final lo único que hacen es pasarte ofertas y poco más. Pero tu servicio se diferencia un poco de esta competencia. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo ayudas a la gente? ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Cómo es el proceso? Pues la realidad es que el proceso no solamente consiste en encontrar la casa, sino en un asesoramiento a lo largo de todo el proceso para que la persona que la compre no se sienta abandonado. Entonces, además tengo la suerte de tener otros negocios como
una empresa de homestaging, una empresa de reformas, con las que puedo darles presupuesto y si quieren coger a otros lo cogen, pero pues les puedo decir si está bien, si está mal, qué deben reformar o qué no, cómo deben amueblar la casa. Y les analizo absolutamente todo mucho más en detalle, pues porque tengo los conocimientos y al final esto no va de toma esta casa y suerte, sino de verdad, pues querer ayudar a la gente, ¿no? Por supuesto yo lo hago por dinero, pero yo no lo hago por dinero y me importa una mierda a los demás, sino que lo hago por dinero, pero estoy seguro, porque esto me ha pasado a lo largo de mi vida, que cuanto mejor lo haces y más quieres ayudar, a la larga te acaba beneficiando, porque pues yo creo en el karma, ¿no? Y todo lo que haces al final te acaba volviendo. Al final es un servicio llave en mano, es decir, te doy mi dinero y tú me das ya todo solucionado, todo nada más que cobrar. Sí, pero no, porque tú tienes la opción de elegir. Yo con los 5.000 euros te encuentro en la casa y tú me puedes preguntar sobre qué hipoteca coger, sobre qué tipo de reforma hacer, sobre cómo amueblar y yo te puedo dar precio para la reforma, te puedo dar precio para amueblar la casa, te puedo incluso asesorar en encontrar a tus inquilinos o los puedo encontrar yo también si quieres. Así que en realidad sí, si quieres, pues puede ser todo sin tener que pensar absolutamente en nada. Pero hay gente que no quiere todo, hay gente que quiere una parte, otros más, otros menos. Entonces, pues es un servicio más ad hoc, ¿no? Es enfocado a lo que cada persona necesite. Cada persona es un mundo y pues yo creo que deben ser ellos los que decidan el nivel de implicación que quieren por mi parte. Por eso también tengo cursos distintos, con distintos niveles de implicación. Tengo un mastermind en el que cobro 30.000 euros porque estás mano a mano conmigo. No son cursos grabados, sino que tienes mi persona contigo semana tras semana. Además, hay visitas presenciales a mis casas en las que pues lleva mi tiempo y lleva un servicio pues mucho más mano a mano. Entonces hay gente que quiere más acompañamiento, otros menos acompañamiento. En función del nivel de acompañamiento, pues tú podrás elegir un servicio u otro. Y para la gente que piense que a lo mejor 30.000 euros es muy caro, yo el servicio lo he lanzado con una garantía por contrato, sin letra pequeña, en la que, en este caso son flips, en la que tú tienes que comprar, reformar y vender una casa en unos 5 meses y que yo te garantizo por contrato que si lo haces conmigo, en este mastermind, cuando termines el mastermind mínimo vas a vender la casa con 20.000 euros de beneficio. Entonces, y pongo 20.000, pero realmente la idea es que recuperen el precio del mastermind en el primer inmueble. Entonces, pues bueno, siempre trato, ¿no?, de hacerlo así, sí, yo ganar dinero, pero ayudando a la gente a ganarlo también, porque no es cuestión de si yo enseño a los demás me voy a quedar sin negocio. Creo que eso es un error porque en realidad el que quería aprender a hacer esto lo iba a aprender igual, le enseñase yo o no. Ujú. Entonces, pues esta persona iba a entrar en el mercado de todas las formas. No depende de mí que fuese a entrar al mercado. Pues mucha gente me dice, es que si enseñas esto es porque tú no lo haces o te puede ser contraproducente porque más gente lo va a hacer. Ya, pero es que si no lo hacen conmigo, lo van a hacer con otro. Entonces, no estoy haciendo nada que vaya en mi contra. Si tú quieres abrir una agencia de marketing, la vas a abrir igual. Si tú quieres comprar casas, las vas a comprar igual. Si no aprendes conmigo, aprenderás con quien sea. Entonces, yo no creo que esté haciendo algo que vaya en mi contra, sino pues todo lo contrario. Estas personas luego acaban comprando más servicios, pidiéndome consultorías, van escalando sus empresas y van necesitando que otra empresa, otra persona en este caso que está por delante, pues les siga ayudando. Así que eso es un poco mi filosofía, ¿no? La forma de ver las cosas. El Club 100X es realmente un club de inversión, ¿no? En el que pues ayudas realmente a invertir como socios. Alguien quiere invertir, invierte contigo y vais, bueno, depende un poco de porcentajes y todo eso. Explícanos un poquito más para que la gente que pueda estar interesada tenga esa información. El Club 100X básicamente es un lugar en donde la gente que tiene dinero y no tiene tiempo entra para rentabilizar el dinero que tiene en el banco muerto del asco.
Yo normalmente con tu capital puedo hacer un par de operaciones al año, a veces a lo mejor incluso alguna más. La rentabilidad es más de un 30% anual y en lo que consiste es en que tú confías en mí, yo te digo la casa que tienes que comprar, tú la compras, normalmente la compran las personas y la ponen a su nombre, porque yo prefiero que no me den el dinero. Hay alguna persona que lo hace, pero generalmente yo prefiero que lo hagan ellos porque así ven como más transparencia por mi parte, ¿no? Yo no voy a hacer nada con tu dinero que tú no sepas. Ellos les digo la casa que tienen que comprar, la compran, pagan a mi empresa de reformas la reforma, reformo la casa, pagan a mi empresa de homestaying el homestaying, amueblo la casa, vendo, se paga la comisión a mi inmobiliaria. Al final, todo el proceso es un acompañamiento continuo en el que mm, vamos a notaría. Ellos nada más que tienen que ir a notaría para comprar, ir a notaría para vender y darme lo que hay al precio de venta cuando he recibido una oferta. Eso es todo el trabajo que tienen que hacer por su parte. Vamos al notario, cobran y yo les cobro el 50% del beneficio, que es mi parte. Entonces, el servicio es muy sencillo. Tienes dinero, no sabes qué hacer con él, quieres sacar un rendimiento, toma Jesús. En eso consiste. Bueno, toma, que básicamente estás comprando la casa y poniéndola a tu nombre, o sea que tampoco es toma, pero por, por, por explicarlo así. Entonces, es bastante sencillo. Y al final, pues vendemos y la persona, según termina la primera operación, hace la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Por eso el club está cerrado. Ahora hemos abierto unas pocas plazas, pero normalmente está cerrado porque el club está limitado al número de operaciones que yo sea capaz de encontrar. Entonces, si no consigo aumentar drásticamente el volumen de casas que encuentro, no puede entrar más gente porque si no, dejaría de dar oportunidades a las personas que están ahí. Y se paga una anualidad de 1.200 euros al año por entrar. Entonces, está feo pagar y que luego no te dé ninguna casa. Entonces, por eso está cerrado para que entren las personas justas para poder dar servicio a todos y que todos ganen dinero. Bien, vamos ya terminando un poco la entrevista. Hemos hablado un poco de ingresos, gastos, ahorro, un poco tu mentalidad, trabajo duro. Bueno, danos un consejo, alguna recomendación para alguien que le cueste mantener un poco el foco en, bueno, con sus negocios, con sus inversiones, con su ahorro. ¿Qué le podría recomendar a alguien que está ahorrando, pero que le gustaría gastarlo? Yo tengo un panel visionario que es algo además que explico en todas mis formaciones, y que es un panel en el que eh, pongo mis objetivos y los visualizo todos los días, de forma que mi cerebro está constantemente pensando en cómo puedo alcanzarlos. Cuanto más cerca tengas tus objetivos continuamente, más vas a saber por qué estás luchando. Tienes que ser consciente del motivo por el que haces ese esfuerzo para conseguir llegar ahí. Y creo que una cosa muy importante y que la gente no entiende es que hay una diferencia muy grande entre fuerza de voluntad y disciplina, constancia. Normalmente tú cuando empiezas tiras de fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad se agota. Necesitas que eso que haces se convierta en un hábito para que no necesites tirar de fuerza de voluntad para hacerlo. Si consigues que se convierta en un hábito el dejar de salir fuera, vas a comer o a gastar mucho, vas a conseguir, al principio te costará porque estás tirando de fuerza de voluntad, pero luego al final lo llevas normal porque no necesitas estar todo el rato intentando no hacer ese gasto. Entonces, lo ideal es que consigas que esto se convierta en un hábito. Hay un libro muy bueno sobre hábitos, que lo recomiendo, Hábitos Atómicos, que explica cómo generar esos hábitos para que no te cueste tirar de fuerza de voluntad. A mí me ayudó muchísimo y creo que es algo que tendría que leer todo el mundo. Y por otro lado, como te digo, el panel visionario. Hace poco estaba viendo el documental de Arnold Schwarzenegger y él cuando empezó al tema del culturismo, su mamá se preocupó porque los niños de su edad tenían póster de chicas en su habitación y Arnold tenía póster de chicos en su habitación. Tenía póster de chicos súper fuertes. En realidad, sin darse cuenta, él había creado su panel visionario. Había creado ese panel de personas a las que se quería parecer. Personas, como dijo Hércules en la película, gente que está fuerte,
del culturismo, gente vea que ha conseguido cosas que él quería conseguir. Entonces, eso le hacía mantenerse enfocado todo el rato y que su cerebro recordase continuamente el motivo por el que estaba haciendo ese esfuerzo. Así es mucho más fácil mantener tus hábitos a lo largo del tiempo y conseguir, pues, no caer, porque la realidad es que cuanto más trabajes la disciplina, más rápido conseguirás llegar a tus metas. Y por eso cuesta tanto, porque trabajar la disciplina no es nada sencillo. No, no lo es. Totalmente de acuerdo. Y el libro, pues muy recomendable. Bueno, ya para terminar, ahora sí, te dejo tu minuto para que añadas algo más si quieres añadir algo más. Sí, sobre todo que las personas que hayan escuchado esto no desmerezcan ninguna de las palabras, sino que se las tatúen porque es muy importante los hábitos, la disciplina, la constancia, la reinversión. Esas son claves inevitables para llegar al éxito. Cuanto más seas capaz de mantener esto a lo largo del tiempo, más rápido llegarás a conseguir tus metas. Y no lo digo yo, podéis estudiar, como he hecho yo, biografías de otras personas que han tenido mucho éxito y absolutamente todas las personas que han tenido éxito te van a contar exactamente lo mismo. La constancia, el número de horas que echas, la cantidad de esfuerzo y de cómo trabajas en esas horas. No es lo mismo una hora pues, de mierda trabajando a desgana que trabajar para querer ser el mejor en lo que sea que hagas. Las ventas es otra cosa que te ayuda muchísimo en la vida, porque para todo lo necesitas. Otra cosa que debería estudiar todo el mundo, además de educación financiera. Mm, enfocaros en esto, leer sobre mentalidad, leer sobre ventas, trabajar vuestros hábitos, leer mucho. Creo que para mí ha sido algo súper importante porque te ayuda a aprender de otras personas y no hay nada mejor que aprender de alguien que está en el lugar en donde tú quieres estar. Y por supuesto que si no me siguen en redes sociales, Mr. Madurga en todas las redes sociales y que se apunten a mi newsletter en jesusmadurga.com porque mando diariamente un email en el que hablo sobre inversiones, sobre negocio, sobre desarrollo personal y les va a servir muchísimo. En las notas de este podcast tendréis los enlaces todos que nos ha comentado Jesús para todas sus fuentes. Y nada, con esto ya nos despedimos. Recuerda que el próximo viernes me vuelves a tener en tu reproductor de podcast y con esto te deseo un maravilloso viernes, un maravilloso día y un maravilloso fin de semana. Hasta luego.